Buenos días, hermanos. Eso sí, somos poquitos, pero somos benditos, potentes. Les animo a que vayamos a la poderosa palabra del Señor. Tiene poder para sacar seres humanos del infierno y llevarlos al cielo. La palabra de Dios. Es el evangelio de nuestra gracia. ¿Podemos leer, hermanos, Gálatas 2? Bueno, vamos a leer Gálatas 2. Y espero que todos tengan su Biblia física. Aquí tenemos algunas veces algunas ayudas audiovisuales, pero es importante que tenga usted su Biblia física, que la raye, que usted sepa dónde queda en su Biblia cada texto, cada capítulo. Entonces es importante. Les animo a que vayamos a Gálatas capítulo 2. Dice así la poderosa palabra del Señor. ¿Podemos leer, iglesia? Uy, no. A ver, Gálatas 2, capítulo 2, versículo 1. 14 años después, subí de nuevo a Jerusalén, esta vez con Bernabé, llevando también a Tito. Padre, te damos gracias por tu muy santa, gloriosa y poderosa palabra, Señor. Gracias porque en ella nos encontramos, te encontramos, Padre Celestial. Te bendecimos, pongo en tus manos, Señor, mi vida. Gracias por lo que quieras hacer en el corazón de los hermanos a través de las frágiles notas que traigo, Señor. Pero esto no se trata de mí, no se tratan de estas notas, se tratan de ti, Señor. Gracias porque es a ti a quien queremos glorificar. Gracias porque es tu mensaje. Gracias, Padre Celestial, porque no hay un mensaje más grande que el que ya tú nos has revelado en tu santa palabra, la Biblia. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo tome el control sobre cada uno de los que nos encontramos acá, Señor, que hables a nuestras vidas, que me permitas también a mí conocer la gloria tuya cada vez más. A propósito, Señor, de este mensaje que tú has traído en tu santa palabra en el día de hoy. Te bendigo, Señor, y te glorifico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título del sermón que yo le he puesto es La defensa de la verdad del Evangelio. La defensa de la verdad del Evangelio. Porque Pablo aquí va a narrar, querida iglesia, su visita a Jerusalén. Pablo va a narrar cómo se encontró allí con los líderes de la iglesia local de Jerusalén. Y los líderes allí eran Pedro, el apóstol Pedro, el apóstol Jacobo y el apóstol Juan. Una cosa tremenda uno ir a predicar a esa iglesia, ¿o no? Imagínense uno ir a predicar donde hay 3 apóstoles de esa naturaleza. Bueno, allá tuvo que ir Pablo. Y Pablo viaja, y vamos a ver por qué razón, para que los hermanos reconocieran la validez del evangelio que él le predicaba a los gentiles. Hermanos, este mensaje es perenne, este mensaje es para hoy, este mensaje es para mañana, este mensaje es actual, y se va a dar cuenta. La validez del evangelio, querida iglesia, y a través de este mensaje vamos a ver la verdad y la unidad que tiene el evangelio. Piense por un momento en algo fundamental, porque quiero hablarles sobre esto que está tallando mi corazón y quiero hablar hoy como idea central de algo que nos trae este mensaje y es algo que está muy subvalorado. Algo, querida iglesia, que nuestra sociedad parece no tener valor y que lamentablemente pareciera que en la iglesia tampoco tiene valor, y es la verdad. Pareciera que la verdad no tiene valor. Pensemos, por ejemplo, en algo simple y sencillo como el agua. ¿Cuántos de ustedes han comprado un agua embotellada? Todos, ¿verdad? Pensemos un segundo en el agua que compramos embotellada y nosotros asumimos que esta agua está pura, asumimos que esta agua está limpia, asumimos que esta agua es segura. Pero, ¿qué pasaría si por la televisión, por los medios de comunicación nos informaran que hay una epidemia, que el agua está contaminada y que el agua que se está vendiendo en los supermercados de esta marca está dañada, está contaminada? Piense usted por un momento cómo se rompería la confianza, cómo se desplomaría inmediatamente los valores, el precio y sobre todas las cosas la validez del agua que se llama agua pura. Todos, absolutamente todos,
los supermercados, considero yo, dejarían de comprarla. Bueno, ¿hay algo tan poderoso, tan grande y tan maravilloso como la verdad? Porque cuando uno habla de la verdad, uno espera que lo que se diga sea cierto. Nosotros, obviamente, ante una noticia de esta magnitud, correríamos a buscar una fuente segura, una fuente verdadera de agua pura. De la misma manera, queridos hermanos, el Evangelio es el agua vital para nuestra alma. El Evangelio es el agua vital para nuestra alma. El Evangelio es la única fuente de vida eterna. El Evangelio es la única esperanza que tenemos los seres humanos metidos en esta placenta que se llama el planeta Tierra. No hay absolutamente más libertad, no hay absolutamente ninguna seguridad sino el Evangelio que nuestro Señor nos ha manifestado y nos ha mostrado. La pregunta que yo tengo es, ¿qué pasa si ese Evangelio se contamina? ¿Qué pasa cuando se le añaden ingredientes extraños al Evangelio? Y cuando se le quita lo esencial o la esencia del Evangelio, ¿qué pasaría? Pues que su alma moriría. Ocurriría eso, que usted tendría una pérdida eterna. De esa magnitud estamos hablando hoy, por eso digo que este es un mensaje perenne, un mensaje que no acaba en esta tarde cuando salgamos. Queridos hermanos, estamos viviendo en tiempos donde la verdad ya no es absoluta, sino que la verdad es relativa. Y lo más dramático es que se está vendiendo esa verdad relativa desde el púlpito. Lo vemos en los medios de comunicación, lo vemos en la política, lo vemos en las redes sociales. Cada quien tiene su verdad. Y hay de aquel que se atreve a ser dogmático en la verdad. Inmediatamente somos tachados de legalistas. Se nos dice que lo importante es lo que nos haga feliz. E incluso también lo están diciendo con el Evangelio en la iglesia. Que no importa la verdad del Evangelio, lo importante es la iglesia que me haga feliz, el mensaje que me conmueva las emociones, los sentimientos. Queridos hermanos, la gente está buscando un lugar donde los hagan feliz. No le importa la verdad, no le importa que el mensaje que se esté dando sea correcto. Están jugando con su alma, como jugaría un hombre que gastaría todo su dinero en comprar un diamante y se pusiera a lanzar el diamante hacia el aire en un barco en alta mar, jugando con todo. Su alma, dice la palabra de Dios, su alma, dice Jesucristo, vale toda la creación. Jesucristo dice que Dios está dispuesto a dar incluso toda la creación por un alma, por su alma. Ese es el problema de esos evangelios extraños que se están metiendo dentro de nuestro contexto. Se nos dice que lo importante es lo que te haga feliz, no lo que realmente es correcto. Querida iglesia, yo le animo a que esa mentalidad que actualmente alimenta el mundo, la sociedad y que se está metiendo rápidamente en la iglesia, nosotros la denunciemos, nosotros la conozcamos, nosotros la entendamos. Porque cuando el evangelio puro se distorsiona para acomodarse a la cultura, para acomodarse a las circunstancias, para acomodarse al contexto social, cuando el mensaje central de la salvación por gracia es reemplazado por el evangelio de la autoayuda. Hay gente que va a la iglesia a buscar autoayuda, a sentirse reconocidos, cuando el evangelio es reemplazado por la prosperidad. El evangelio está siendo reemplazado por ese mensaje de la prosperidad. En otros lugares también, digámoslo, por el legalismo. Vístete así, come así, se escucha esta música, las mujeres tienen que tener esto. Los hombres, el legalismo también mata la gracia. Entonces están los dos extremos. Cuando el evangelio, querida iglesia, es reemplazado, el evangelio de la gracia de nuestro Señor es reemplazado por autoayuda, por emociones, por legalismo, todo eso son distorsiones al evangelio. En las redes sociales, por ejemplo, abundan los gurús espirituales que dicen que no necesitas arrepentimiento. Que no necesitas arrepentimiento. Que Dios te acepta como eres sin necesidad de transformación.
Ciertamente Dios nos quiere bien pecadores para salvarnos, es cierto, pero no quiere dejarnos así. Y el arrepentimiento es fundamental. Porque si no nos arrepentimos, dice el Señor Jesucristo, todos perecerán por igual. Eso en un extremo. Y en las mismas redes sociales aparece el otro extremo. Están los que dicen que necesitas ciertos sacrificios, que necesitas hacer una cantidad de pactos, que necesitas recibir el favor de Dios a través de dádivas que tú des o donaciones. Querida iglesia y hermanos, ¿dónde queda la verdad bíblica? ¿En dónde está la verdad bíblica? ¿Quién tiene la razón? Y por eso es dramático cuando los jóvenes y las personas de cualquier edad le dicen a uno, pero es que los evangelios, una iglesia enseña una cosa, otra iglesia enseña otra cosa. Hay 45,000 religiones. ¿A cuál iglesia asistimos? Si en esta iglesia, iba a colocar un video, pero me pareció demasiado grotesco, se lo mostré anoche a Luz Giovanni y ella dijo, primero me dijo, ¿qué es eso? Le dije, es una iglesia esta semana haciendo un culto. Me dijo, no, pero eso es un circo. Bueno, queridos hermanos, ¿dónde queda la verdad? ¿Dónde está la verdad? Quiero, hermano, que aprendamos hoy cómo Pablo defendió la verdad del evangelio. Porque en una iglesia como la nuestra es imprescindible enseñar, porque ese es nuestro llamado. Nuestro llamado es reorientar y reevangelizar. Reorientar y reevangelizar, porque en una sociedad y en una iglesia como en el contexto donde nos encontramos, hay pastores que tampoco conocen el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y abren congregaciones es para enseñar a manejar el matrimonio, los hijos, todas esas cosas están muy bien. Pero por supuesto que esas cosas están muy bien. El problema es cuando el evangelio verdadero no se enseña. Entonces lo que se utiliza allí simplemente son tácticas y estrategias psicológicas y de crianza con los nuevos gurús psicológicos, emocionales y del conocimiento humano. Y eso no funciona, porque cuando nuestros hijos tengan que enfrentarse a cosas verdaderamente dramáticas, pues el psicólogo del colegio apenas va a decir al chico, eso no funciona, porque son teorías de hombres, queridos hermanos. Entonces, hermanos queridos, Pablo nos muestra en nuestra lectura de hoy en Gálatas 2 algo muy hermoso. Y es la pureza del evangelio que para Pablo no era negociable. Era tan vital como el agua para nuestra supervivencia, la pureza del evangelio. Pablo entendía el valor incalculable de la verdad del evangelio y nos va a enseñar cómo defenderla. Por eso cada uno de nosotros debemos revisarnos si estamos en la verdad. Recuerda, me encanta lo que dijo Jorge ahora 8 días acá en este púlpito. Me puse a pensar durante la semana el versículo con el que Dios me había convertido y llegó a mi corazón. Porque hay muchas conversiones espurias. Mucha gente que está convertida, pero no por la palabra de Dios. Están convertidas a un pastor, a una iglesia, a una situación. Muchos de nosotros teníamos problemas con el alcohol, con las drogas, y ciertamente que esas cosas sirvieron como un elemento, una crisis matrimonial para llegar, pero luego nos mostraron a Jesucristo. Y eso es lo fundamental de todo esto, querida iglesia. Entonces Pablo entendía el valor incalculable de la verdad del evangelio y nos enseña cómo defenderla. Vamos a leer del versículo 1 al 5, dice Pablo, 14 años después subí de nuevo a Jerusalén, esta vez con Bernabé llevando también a Tito. Fui en obediencia a una revelación y me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes y les expliqué el evangelio que predico entre los gentiles, para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. Ahora bien, ni siquiera Tito, que me acompañaba, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. El problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de esclavizarnos. Ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre ustedes la integridad del evangelio. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Aunque es muy claro esta versión. Pablo nos relata de un viaje crucial que él hizo 14 años después de su primera visita a Jerusalén. Pero Pablo no va por curiosidad. Ya hemos hablado de ese contexto, no me voy a detener,
Pablo no va por curiosidad a ver qué los apóstoles le enseñan, a ver si le imponen manos, como decían los judaizantes que tenía que hacer Pablo. Todo eso ya lo hemos enseñado anteriormente. Pablo dice, fui por una revelación que me hizo Jesucristo. Me dijo, quiero que vayas a Jerusalén y hables porque un día de estos Ovidio va a estar predicando el evangelio de la gracia y se tiene que validar el evangelio que yo te he dado. Las iglesias bíblicas verdaderas enseñan el evangelio puro y quiero que vayas a Jerusalén, que hables con los líderes de esa iglesia porque esos líderes están siendo usados por los judaizantes y los judaizantes andan diciendo que ustedes les impusieron manos y que hay que cumplir la ley. Hoy hay un sistema muy moderno y muy, bueno, no es moderno, es de la Reforma, que anda diciendo que tenemos que cumplir la ley moral. Que sí, que es cierto, y son grandes, y tienen grandes apellidos, y son buenos hombres, y son buenas mujeres. Aquí enseñamos sus libros, algunos de ellos, pero en eso no podemos ceder ni un segundo, ni un milímetro. Porque la ley en las Sagradas Escrituras no se estratifica en ley ceremonial, como dicen ellos, ley moral, la que hay que cumplir, y ley no sé qué, la que ya no hay que cumplir. No. Para Pablo y para la Biblia, fallar a un mandamiento, como los están enseñando en Santiago, era fallar los 613 mandamientos. Aquí eso de que ley moral y no. Y vamos a mirarlo cuando lleguemos a Gálatas 5:6. Gálatas 5:6 nos va a enseñar cómo se vive en el poder del Espíritu Santo frente a cómo se vive en el poder de la ley. De eso se trata Gálatas, de eso, porque Pablo va a sustentar. Estamos en la primera parte que es capítulo 1 y capítulo 2, donde Pablo está defendiendo su ministerio y su evangelio. En el 3 y en el 4 vamos a ver las pruebas de la justificación por la fe con algunos textos del Antiguo Testamento, donde Pablo va a demostrar que las obras de la ley no tienen nada que hacer frente a la gracia para ser salvados. Y en el 5 y el 6, donde nos dice cómo es andar en el Espíritu Santo para poder cumplir la vida cristiana. Entonces, querida iglesia, esto es trascendental. Entonces Pablo no va por curiosidad, Pablo va por una revelación divina y con un propósito muy claro para hablar con estas tres columnas de la iglesia. Presentar el evangelio que predicaba a los gentiles ante los apóstoles. Yo a veces me he tenido que reunir, no en últimos tiempos, pero con anteriores predicadores que obviamente tenemos que irlos entrenando. Y es duro para un predicador cuando uno le dice, hermano, ¿qué quisiste decir cuando dijiste esto desde el púlpito? Es difícil porque a veces uno tiene que, y a mí me pasó también lo mismo, mis pastores, mis ancianos, cuando yo estaba, me llamaban también a un lado con amor y me orientaban, ok, listo. Pablo va a pasar un examen tremendo a la iglesia de Jerusalén, va a reunirse con estos hombres, pero repito, como lo dije o como lo dice él mismo, no por curiosidad, sino por esa revelación que Dios le da para asegurarse de que el evangelio no sea contaminado con tradiciones humanas. No, esta iglesia no puede permitir, si somos un rebaño de 10 o de 20 o de 30, 50, yo no sé, somos un rebaño donde Leonardo, Jorge, estamos sembrando, sabemos que no vamos a alcanzar a ver la cosecha de esto, pero sabemos que nuestras iglesias están establecidas para enseñar el evangelio centrado en la gracia de Dios. Lejos del legalismo que también por otro lado nos atañe. Si el hermano entra comiendo chicle, usted ore, pero por esa situación usted no se divida con una persona. Si la hermana no usa la cubierta, usted ore, hermana. Gloria a Dios que usted tiene la cubierta, según Pablo, para convicción con Dios. Eso está muy bien y no la está usando porque le toca. Esas son cosas maravillosas, necesitamos vivir en esa libertad. Porque la que se pone la cubierta se la pone para el Señor, la que no se la pone no se la pone para el Señor. Pero su corazón está, de pronto no quiere hacerlo externamente la cubierta, pero sí lleva la esencia pura de lo que significa la cubierta, y es el velo en el corazón y en la lengua. Es la sujeción a su esposo, es el amor a sus hijos. Eso es lo que es trascendental, porque ¿qué hacemos afectando humildad externamente si eso internamente no ocurre? Bueno, entonces, queridos hermanos, solamente una pequeña ahí para
Porque a veces también, no, pues, es que porque no se usa acá, es que la hermana no usa jeans, es que no. Gloria a Dios que aquí las mujeres usan pantalones y no hemos tenido problemas con eso. Entonces, queridos hermanos, es importante que entendamos eso. Entonces, sube de acuerdo a una revelación. Y Pablo sube, como nos está diciendo, porque el evangelio de la gracia estaba en riesgo de ser diluido. Diluido. Como lo han diluido en algunas iglesias donde nosotros estuvimos también con mi esposa cuando hace muchísimos años. Aquí en Colombia muchas iglesias comenzaron muy bien, pero el evangelio empezó a diluirse. Y eso es algo que Pablo no quería que ocurriera. Entonces Pablo temía que todo su esfuerzo hubiera sido en vano o que su esfuerzo en el futuro llegase a ser en vano. Vea el versículo 2. Capítulo 2, versículo 2 dice: fui en obediencia a una revelación y me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes y les expliqué el evangelio que predico entre los gentiles. Mírelo, para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. Todo lo que Pablo venía haciendo, para que su esfuerzo no hubiera sido en vano. Entonces Pablo viaja, pero no es porque él dudara. Atención, iglesia. Aquí hay que decir esto también. No es porque Pablo dudara del evangelio que predicaba. Porque aquí aparecen los enemigos de Pablo y del cristianismo. No. No es porque Pablo dudara del evangelio que él predicaba. Él la tenía, pero claritiquitica. Ahorita Eliseo lo dijo acá claramente. Yo recibí del Señor lo mismo que también les transmití a ustedes, que la noche que fue traicionado Jesús, esa revelación se la dio Jesucristo a Pablo directamente, porque Pablo no estuvo en el cenáculo la noche de la Santa Cena. Y Pablo recibió esto por revelación. Pablo lo recibió por revelación de Jesucristo. Durante 3 años estuvo Pablo, así como estuvieron los otros apóstoles 3 años con el Señor Jesús aquí en la tierra. Pablo estuvo 3 años con Jesucristo en el desierto. No era que se metiera allá en el desierto y estuvo como Juan el Bautista metido allá. No, pues venía a la ciudad y todo. Pero volvía y otra vez el Señor en el desierto le hablaba y lo iba trabajando. 3 años fue la formación del apóstol Pablo. Entonces, querida iglesia, es importante decir esto porque no es que Pablo dudara de su llamado, de su mensaje, sino porque entendía que si el evangelio que predicaba era distorsionado por los líderes de Jerusalén, pues mamita santa, apague y vámonos. Ya enseñé en otro mensaje, ya dije que estos judaizantes estaban engañando a las iglesias diciendo que Jacobo, que Pedro y que Juan los habían enviado. Ya enseñé en otros mensajes y dije que no, que en modo alguno que Pedro, Jacobo y Juan no habían enviado a esos hipócritas. De hecho, si Dios nos da licencia, en el próximo mensaje vamos a ver cómo Pablo reprende a Pedro cuando Pedro fue a hacer una visita a Antioquía. Pero no es para que Pablo diga, uy, es que Pablo sí era duro, ya como reprende a Pedro. No. El objeto tiene que ser el mismo, porque no se puede mezclar el evangelio de la gracia con cosas, con hipocresías. Porque ese es el problema cuando nosotros tratamos de vivir una vida que agrade a Dios. Si nosotros no estamos viviendo el evangelio verdadero, pues eso no afecta a nada. Queridos hermanos, si el evangelio que predicaba Pablo, repito, llegaba a ser distorsionado por estos 3 hombres que eran las columnas allá en la iglesia de Jerusalén, pues, repito, apague y vámonos. Entonces, Pablo estaba muy celoso del tema. Dijo, fui y me reuní, usted lo puede ver en Hechos 15, fui y me reuní a solas con ellos. Como todo un varón, como tenemos que hacer los hombres, sobre todo cuando hablamos de doctrina, portados varonilmente, dice, y nos sentamos, usted enseña esto y esto y esto y esto y esto. ¿Usted por qué enseña esto y esto y esto y esto? Y Pablo dice que se reunió a solas con Pedro, con Juan y con Jacobo. Y les expuso el mensaje que él enseñaba. Yo enseño que la salvación es por gracia, por medio de la fe, que los gentiles no tienen que hacerse en la cirugía, que las mujeres no tienen que guardar la ley, que una mujer no es impura.
concierto. Tenía un concierto de guitarra. Hermoso el concierto. Y se le reventó una cuerda. Y todo el mundo, ¡ah! Pues terminó el concierto con 4 cuerdas. Y fue igual maravilloso. Hay que continuar, hay que seguir. Solo les vamos a pedir que ojalá puedan editar este pedacito. Bueno, entonces retomo. Dijo el borracho, retomemos. Bueno, entonces aquí lo importante es eso, ver lo trascendental que implica enseñar el evangelio de la gracia. Porque, queridos hermanos, la distorsión del evangelio de hoy también es muy evidente, o no hay distorsión en el evangelio hoy. Al igual que en los tiempos de Pablo, hoy vemos los intentos de diluir el evangelio. No quiero decir por respeto los nombres de las iglesias, pero usted no se imagina los letreros que me salen para no hacerlo. Acá en Bogotá, toda la forma. Hay iglesias que andan diciendo que Dios no conoce todo y como mueven emociones, entonces este se llama el evangelio emocional. En esas iglesias la experiencia y los sentimientos son lo más importante y la doctrina y la verdad bíblica son secundarias. Si algo me hace sentir bien, dice ese evangelio, dicen ellos, entonces Dios me lo aprobó. Porque el criterio para probar la verdad en esas iglesias son tus sentimientos, no la Biblia. Y después dicen que porque andan tan mal en sus matrimonios. Pero si nuestros sentimientos están caídos, por favor. Yo no puedo amar a Luz Joanis con la perfección que realmente necesita ella si Jesucristo no lo hace a través de mí. Cada vez que yo tengo la oportunidad de amar a Luz Joanis, lo estropeo. Cuando me porto bien, no es porque yo sea muy buena gente, sino porque Jesucristo obra en mi corazón. Cuando el Señor me permite tener mi licencia, lo que hago es que la maltrato. Entonces, queridos hermanos, este evangelio emocional se está enseñando en muchos lugares y ese es el criterio. Y si yo me sentí bien, entonces quiere decir que Dios aprobó, que ese fue el elemento que yo usé y que necesité para saber que Dios me dijo, amén, hazlo, hijo mío. Hermanos queridos, ese subjetivismo emocional y no la doctrina bíblica buscan probar la realidad en sus vidas y lo que en realidad prueba la veracidad de nuestras vidas es la voluntad declarada de Dios, no nuestros sentimientos, porque engañoso es nuestro corazón más que cualquier otra cosa. ¿Quién lo entenderá? Pregunta Jeremías y contesta el Señor, yo, el Señor, yo, Yahvé, que hice el corazón, que sé lo que piensa el hombre, yo lo entiendo, yo sé cómo es el corazón. Es una pregunta que hace Jeremías. Engañoso es el corazón. ¿Quién puede entenderlo? Y el Señor responde, yo porque yo lo hice. Yo sé lo perdido que está el corazón. Entonces, la experiencia personal, querida iglesia, no es la prueba de la verdad bíblica. Más bien es la verdad bíblica la que juzga mi experiencia si es de Dios o no. No, pero es que lo que pasa es que ¿cómo corrijo a mi hija? ¿Cómo corrige a tu hija? Pues esa es la mamá. Nunca es tarde. Yo aquí hablo constantemente y la consejería que más damos, que de 1 a los 10 años tienes que hacerte temer de tus hijas. No amarlas, temer. Tienes que hacerte temer de tus hijos hasta los 10 años. De los 10 a los 20 hay que hacerse amar. Ahí sí. De los 20 en adelante, trata de ser tu amigo, trata de ser tu amiga. Época en la que me encuentro con mis 3 hijos, tratando de conseguirme la amistad de ellos, procurando su amistad. Hasta los 10 años tienes que ser tu maestro, no su papá. Su mamá, no eres su mamá hasta los 10 años. Hasta los 10 años sé su maestro. Hasta los 20, ahí sí sé su padre y hasta la muerte sé tu amigo. Haz que te tema hasta los 10. Haz que te ame hasta los 20 y haz que te respete hasta la muerte. Amén. Pon la palabra de Dios por obra.
Pero cuando lo hizo Dios, le dio 1350 años la ley a Israel. Nos equivocamos, mátenlo. Blasfemamos contra mamá, mátenlo. No cumplió la ley, mátenlo, mátenlo, mátenlo. Y Pablo nos va a decir por eso, en 2 Corintios y a Gálatas, que está la ley de la muerte. Porque todo lo que ocurría aquí no había sino una sola sentencia, la muerte. ¿Ve? Dios nos dio esa pedagogía, o Dios le dio esa pedagogía a Israel. Pero yo quiero ser mi amiguis, la amiguis de mi hija a los 8 años, pero si ese zurrón no entiende que es ser amigo. Y hablando de cosas emocionales, sexualizando, no, querida iglesia, nosotros tenemos que ser muy serios con el evangelio. Hay que mostrar la gracia, sí, hay que mostrar la gracia cuando ya son adultos. Porque ya hay un trasfondo, ya hay metido en su inconsciente del niño, de la niña, ya hay una cosa. Este es, así como un perrito, que desde pequeño lo acostumbran a pegarle con un periódico en el hocico. Ya cuando está grandote y todo, pues eso no les duele, pero ven el periódico y les decimos con Joanny, mucho miedo y poca honestidad, ¿no, perrito? Porque ya están. Aquí tenemos unos libros muy buenos del doctor Peirce, donde él enseña a nuestros hijos, hay que enseñarles el conductismo, vean donde es buena la psicología, hasta los 4 años. ¿Usted cómo va a razonar con un zurrón que tiene 2 años en tu pecho? Chilla en el pecho. Ay, yo digo, sigamos. Razonando con un niño de 4 años. ¿En serio? Bueno, entonces, queridos hermanos, ese es un evangelio. Viene el otro evangelio, que es el evangelio de la prosperidad, donde la fe es un medio para obtener riquezas. ¿Puedes creerlo? Eso andan enseñando muchos, la prosperidad. Y quisiera detenerme para poder enseñar y tirar por el piso ese evangelio, pero eso es terrible. Ese evangelio es terrible. Cogen todos los pasajes del Antiguo Testamento y te dicen, Dios te hará cabeza y no cola. Eso dicen. Eso es evangelio, la prosperidad enseña eso. ¿Qué pensar con una persona que trabaja en una empresa, en donde nunca va a ser gerente de una empresa, en donde es un cristiano y jamás, porque no tuvo la formación, no tuvo la educación profesional para llegar a ser gerente? ¿Cómo vas a frustrar a un ser humano de esa manera? Si esa persona que está ya gerenciando ese CEO no está allí simple y llanamente porque él declaraba, eso tiene que acompañarlo con títulos. Claro. Entonces le dicen, no, si una persona tiene la formación para ser el jardinero, hay que ser jardineros. Pablo y Bernabé se presentan como jardineros, o sea, eso es una cosa ilógica. Eso es una cosa ilógica, ese evangelio de la prosperidad. Que no, es que Dios te quiere de cabeza y no de cola, eso no es cierto. Eso no es cierto. Que si haces esto, Dios te bendice. El creyente está bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Los pobres siempre los tendrán, dijo Jesucristo. Entonces, queridos hermanos, ese es otro evangelio que está terriblemente metido en las estructuras de nuestras congregaciones, y hay que hablar claramente, porque para obtener riquezas y éxito le exigen a la gente que tienen que traer dinero. Y yo por eso digo, en esas iglesias el evangelio de la prosperidad es cierto, pero para sus líderes que tienen carros, que tienen guardaespaldas, que no hacen sino comprar y comprar locales y locales y locales, para esa gente, para los líderes. Pero para la gente normal, por favor. Esa gente está también llevando una cruz y un yugo terrible, porque les han enseñado que el evangelio es para eso. Y a los pobres siempre los tendréis con vosotros, dijo el Señor Jesucristo. Eso es importante entenderlo. ¿Cuál es la promesa bíblica en cuanto a la riqueza? Que Él nos dará lo que es apretado, remecido, y una buena ofrenda se te dará en el pecho.
Eso hace el Señor con nosotros, que Él bendice la labor de nuestras manos, nuestro trabajo. Mire, no hay una prueba más dura para el carácter que el dinero. De hecho, a las mujeres se prueba es con oro, con dinero. A los hombres se prueban con mujeres. Y al oro se prueba con fuego. La prueba de fuego para una mujer es el dinero. Y la prueba de fuego para un hombre son las mujeres. Si ese hombre es fiel e idóneo con las mujeres, ese hombre puede servir en la obra o en determinadas cosas. Y lo mismo con la mujer. A la mujer le cuesta mucho el tema del dinero. Normal, porque una mujer busca seguridad. Entonces, queridos hermanos, esa es otra distorsión del evangelio. Y Pablo nos recuerda que el evangelio es un mensaje divino. El evangelio es un mensaje de Dios. Iglesia, el evangelio no es un mensaje nuestro. No, el evangelio no se lo inventaron los reformadores, ni se lo inventaron más atrás los apóstoles. No, este evangelio vino de Dios, directamente de Dios vino el evangelio. Por eso se llama el evangelio de Dios. Estuve luchando en la semana a ver si predicaba sobre el evangelio de Dios. Ahí en Primera de Pedro 4, donde él habla sobre el evangelio de Dios, predicar qué es el evangelio de Dios, que entre otras cosas es el mismo evangelio de la gracia. El evangelio se lo inventó fue Dios. Piense usted que llega a su casa y le tocan. Usted abre la puerta y le entregan el evangelio. Y usted dice, ¿qué es esto? Y dice, es un regalo que le manda Dios a través de la Biblia. Dios se lo manda, es Dios quien lo dice. Como cantamos en uno de los signos, ni mente humana ni angelical se pudo llegar a imaginar, a diseñar semejante estrategia para salvar al ser humano. Esa es la singularidad del cristianismo. En todos los sistemas religiosos buscan cómo salvar al hombre. El cristianismo es singular en la forma como se salva el hombre y por su fundador. En la religión hay que hacer. En el cristianismo el pastor ha hecho y muere por las ovejas. En la religión las ovejas mueren por el pastor, como ocurría con la religión de Israel. En el cristianismo el pastor muere por las ovejas, queridos hermanos, es la gracia. Entonces, queridos, nos recuerda Pablo que el evangelio es un mensaje divino. No podemos modificarlo. Yo quisiera modificarlo a veces. Antes de comenzar esta obra, un hombre vino y nos propuso un negocio con la palabra de Dios. Y una iglesia de acá de Bogotá, y estoy debajo de los pies de mi Señor, aquí le cogió la caña al tipo. Y hoy es una mega iglesia aquí en Bogotá. Y nosotros dijimos, no podemos negociar. No, pero es que usted tiene una ley. No, yo no tengo nada. No, sí, claro que, no, señor. No, señor. No, porque los que hemos salido de donde hemos salido sabemos que es el evangelio. Usted no sabe qué es pasar una noche en la calle El Cartucho. El poder que tiene el mensaje de salvación. El ver mujeres destruidas, hombres destruidos y llegar al evangelio y reformar ese hogar, reformar esa mujer, reformar. Eso tiene un poder, el evangelio es algo poderoso, es divino. Hermanos queridos, de esa naturaleza estamos hablando. Y mire el versículo 4, la amenaza de los falsos hermanos. Dice el versículo 4, dice, el problema, dice Pablo, era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Iglesia, es impresionante esto porque Pablo nos dice que eran falsos hermanos infiltrados. ¿Eran qué? ¿Eran qué? Es decir, eran falsos creyentes que decían creer en Jesús como su Mesías, ¿cierto? Eran judíos que decían, sí, Yeshua, como decían ellos, Yeshua es el Mesías, sí, decían creer en Jesús como su Mesías, pero insistían que los creyentes gentiles debían someterse a la ley de Moisés. Pablo los llama falsos. Pablo no se andaba con sutilezas.
No, hermano, no juzgue usted a nadie así. No diga eso porque usted está viendo por las redes sociales. Porque somos una generación así, ¿no? Oiga, hermana, hermano, a Pablo no lo dejarían predicar en muchas de nuestras iglesias. No, es que ofende a las personas. Pablo no se andaba con cuentos, no, sí, de pronto recibió a Cristo en su corazón. Les dice, son falsos creyentes y punto. Todo el que insista en que usted tiene que diezmar, que usted tiene que hacer esto, que usted tiene que hacer lo otro, que usted tiene que reprender demonios, que usted tiene que que usted tiene que vestirse así, que usted tiene que cantar los diferentes coros, que usted tiene... Eso es una distorsión del Evangelio de la Gracia. Todo eso es una distorsión del Evangelio de la Gracia, queridos hermanos. No se andaba con sutilezas Pablo. Y por eso Pablo lidia con estos falsos hermanos infiltrados que querían añadirle requisitos a la salvación. Se le quiere añadir requisitos a la salvación. Y hoy enfrentamos algo parecido. Algunos enseñan que sin ciertos rituales, que sin ciertos, traiga su ofrenda a este altar, dicen, y pacte aquí, traiga a su hijo y traiga a su hija y traiga el nombre de su no sé qué y traiga a mí eso realmente me conmueve escuchar que haya gente que crea eso, queridos hermanos, porque viven en una esclavitud terrible. Si usted no, ¿sabe por qué usted no tiene plata? Porque usted no diezma. Eso no es cierto, hermana. Eso no es cierto, hermano. O que usted no guarda los sacramentos. No, eso no es cierto. Para ser salvo se necesita simple y llanamente aceptar la obra de Jesucristo hecha en la cruz. Otros dicen que no es necesario arrepentirse, ya lo había dicho anteriormente, porque dicen que Dios es amor. Eso dicen. No hay necesidad de arrepentirse porque Dios es amor y al final Dios va a aceptar a todos. Quiero decirle algo. Dios es amor. Amén. Pero el amor no es Dios. Dios es amor, pero el amor no es Dios. Por ejemplo, con un billete falso que parezca legítimo, por más que insista o que sus ojos vean que ese billete parece auténtico, pasa usted al cajero e inmediatamente detecta que eso es un billete, nadie lo compra, nadie lo obtiene, nadie lo recibe. Así es cuando el evangelio es adulterado, parece correcto, pero no es cierto. Hermano, es que cuando yo no diezmo, a mí me va mal. Cuando yo no hago esto, hermano, está bajo algo que se llama el subjetivismo. Ahora, no quiero decir que no ofrendemos. Debemos ofrendar porque hay que sostener la obra, pero por supuesto. Pero la motivación no debe ser para que Dios me devuelva. Porque Pablo dice, cada uno de conforme prosperó. No para prosperar. Y no es el 10, ni el 15, ni el 20, ni el 30. El 100% nosotros le pertenecemos al Señor y en una cosa donde usted habla con Dios, usted toma la decisión. Queridos hermanos, esto es importante entenderlo. ¿Que Dios bendice nuestra generosidad? Claro que sí, porque también hay una promesa. El que da pan y semilla, el que siembra, como estamos sembrando nosotros la palabra de Dios en sus corazones, pues también hace buena obra, dice Gálatas. Porque es la forma como Él quiere que la cosa funcione. En el Antiguo Testamento Él quiso que funcionaran de otra manera y lo único que daba Dios eran doblones de oro. Pero eso en el Antiguo Testamento porque eso era una nación que necesitaba una economía y un ministerio de Hacienda full K. En esta no. Queridos hermanos, esto es importante entonces entenderlo. Y veamos entonces la firmeza del apóstol Pablo ahí en el versículo 4. Dice, algunos falsos hermanos se han infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, para esclavizarnos. Dice, ni por un momento cedimos a someternos a ellos. Pablo no cedió, no hay que ceder ni un milímetro ante el error. A mí cuando alguien me dice, no, lo que pasa es que de todas maneras la mujer tiene que usar cubierta, porque no, espera un momentico, ¿por qué? Me encanta bien lo que mi esposa dice. ¿Tienes una hora para que hablemos sobre la cubierta?
esas cosas que parecen que afectan piedad, dañan la comunión de las personas, dañan el evangelio verdadero. Conocemos de iglesias de nuestro sector donde las mujeres para tomar la Santa Cena tienen tienen todas que estar en falda. Se reirá de mí. Entonces, ¿qué hacen las hermanas cada domingo que toman la cena en esa iglesia? Llegan en jean, se meten al baño, se ponen una falda encima del jean y salen a tomar la cena. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿A quién engañas, abuelo, garzón y collazos? Pero por favor, cosas tan absurdas y las almas perdiéndose. Pablo sabía que un pequeño compromiso, comprometer un poquito la verdad, abre la puerta del engaño. Comprometer una gota, la verdad, inmediatamente nos da pie para que se nos meta la herejía. ¿Cuántos cristianos han sido atrapados por las enseñanzas falsas en redes sociales? Durante toda la semana muchos hermanos mantienen alimentándose con eso. Filtre, por favor, filtre. Ya en anterior mensaje les dije también, incluso filtren el mensaje que les damos acá desde el púlpito. ¿Cuántos dejan de congregarse porque siguen a un líder que dice que la iglesia no es necesaria? ¡Ja! 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 ¿Sabe qué sería mejor para todos nosotros? Seguramente, si la Biblia no nos dijera que nos congregáramos, estaríamos en la ciclovía. Otros estaríamos en el parque jugando fútbol. Otros estaríamos haciendo otras cosas. Mira, no me busques salvos por fuera de la iglesia. No me busques salvos por fuera de la iglesia. En el antiguo pacto sí, habían salvos por fuera de Israel, pero no me busques salvos por fuera de la iglesia, porque este es el proyecto de Dios. Se llama su esposa. No me busques salvos por fuera de la iglesia. La iglesia local es hipócrita. Bueno, como decía la doctora Dylan Roger, aquí hay una silla para uno más. Ven para acá. Pues lo que somos, hermanos. Pero cuando le digan a una persona que la iglesia no es necesaria, tenga cuidado. Tenga cuidado. Debemos ser como Pablo, iglesia, firmes y celosos por la pureza del evangelio, no por orgullo. Como estamos enseñando en varones y dentro de 8 días continuamos con la declaración de fe con varones, quiero decir el próximo sábado. Y estamos enseñando allí, queremos conocer la visión y la misión no por orgullo, sino porque a eso nos llamó el Señor, a entender que reorientar y que reevangelizar en el tú a tú, como evangeliza esta iglesia en el tú a tú, que es reorientar de una manera humilde, sencilla y sabia. Queridos hermanos, no es por orgullo, sino porque lo que está en juego son ¿qué? Las almas, amén, Edwin, las almas. Hay el problema de esos sistemas ultra predestinados que enseñan que el que se va a salvar se salva. Eso es una distorsión del evangelio de la gracia de Dios. Que Cristo murió por algunos. ¿Pudiera haberlo hecho? Pudiera haberlo hecho. Él es soberano, amén. Él puede hacer lo que quiera. Pero es que es su palabra la que dice con toda y plena explicitez que Cristo murió por todos. Es que si la Biblia no lo dijera, pues uno dice, pues sí, tiene sentido. Pero es que es la Biblia la que dice que no, que por todos murió. Esas distorsiones del evangelio le hacen daño al evangelismo. Un salvo siempre es salvo. ¿Qué quieres decir con un salvo siempre es salvo? ¿Que puedes vivir como quieras o que tienes que guardar la ley? No es que tenemos que vivir bajo los 10 mandamientos. Pablo dice que no, hasta lo cambia Pablo. Cuando habla Pablo en Efesios 6 con relación a los hijos, dice, hijos, obedezcan en todo a sus padres porque esto es justo. Pero ¿qué decía en el Antiguo Testamento? Mátenlo si no lo obedecen. De hecho, el 5.º mandamiento está dentro de la tabla de los 5 mandamientos para con Dios, porque Pablo llama a los 10 mandamientos. Pablo llama a los 10 mandamientos en 2 Corintios la ley de la muerte. ¿Son buenos? Son excelentes. Allá llegaremos, porque en el capítulo 3 y en el capítulo 4 vamos a hablar. Entonces, yo tengo que andar distorsionando y
pasándome por la faja los 10 mandamientos. No, no, la ley es buena, pero eso tiene un propósito que ya se cumplió, Romanos 10:4. Toda la ley señalaba a Cristo, Romanos 10:4. Pero el creyente no ha sido salvado para que cumpla la ley, porque lo vamos a ver en Gálatas, 5. Anden en el Espíritu para poder vivir en el Espíritu. Hermanos queridos, de lo mismo sencillo que es el Evangelio, a veces nos pasa esto. Versículo 6 al 10 y terminamos. En cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, aunque no me interesa lo que fueran, porque Dios nos juzga por las apariencias, esos tales no me impusieron nada nuevo. Al contrario, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el evangelio a los gentiles, de la misma manera que se le había encomendado a Pedro predicarlo a los judíos. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó también a mí como apóstol de los gentiles. En efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Esto es impresionante y esto es impactante, queridos hermanos, porque aquí los apóstoles de Jerusalén, las columnas, Jacobo, no Jacobo el de los 12, sino el medio hermano del Señor, Pedro y Juan, le dicen a Pablo, a Bernabé, y habían llevado con ellos a Tito, ya no lo había dicho, que era un griego que no estaba circuncidado, y les dice que le dieron la mano. Es una forma de decir que los apoyaron, que le reconocieron el ministerio que tenían, que reconocieron que Pablo era un apóstol de verdad. Y aunque Pablo era radical en la defensa del evangelio, mire lo que es la unidad dentro de la diversidad. Porque hay que tener unidad dentro de la diversidad también, queridos hermanos. Hay que respetar a otras personas como hacen las cosas. Desde que no esté en juego el evangelio, no hay problema. Hay que aprender que a unas iglesias les gusta hacerlo de esta manera, así, listo. Desde que no distorsione el evangelio, no tenemos por qué atacar a nadie tampoco de esa manera. Que a ellos les gusta tomar la cena cada 8 días, cada mes, que les gusta que las mujeres estén así, que los hombres estén, que les gusta determinada música, que les gusta determinada manera de ministerio, determinada manera de evangelizar, está bien. Aquí lo trascendental es el evangelio de nuestro Señor. Pablo no solo defendió la verdad, sino que promovió la unidad del mensaje. Dijo, estos hombres me dieron la mano. Me dijeron, sí, no hay duda. Yo me imagino, esto es solamente imaginación, estudiando el pasaje, que Pablo llegó allá, los judíos, los judaizantes tratando de meterse a la reunión, infiltrándose. Y Pablo les dijo, mire, el evangelio que Bernabé y yo predicamos es este. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes que anduvieron con el Señor Jesús? Pedro dijo, no, pues la respuesta de Pedro está en Hechos 15. Dice, no, claro, no necesitan circuncidarse. Y las mujeres se vuelven impuras y los hombres y la ley, no, nada. ¿Qué hay que hacer? Creer en el Señor Jesús. Tan sencillo, tanto y de pura gracia. Sí, ese es el evangelio. Para eso hemos sido constituidos nosotros, para enseñar eso. Vemos aquí que Santiago, Pedro y Juan no le añadieron nada nuevo a Pablo. No le dijeron sí. Y hay que vestirse, no. Y hay que cumplir, nada. Y hay que usar no se puede usar la Septuaginta, Pablo. Utiliza la Biblia hebrea, ni siquiera eso. Pablo predicaba a los judíos, Pablo a los gentiles, pero ambos anunciaban el mismo evangelio. Y hoy también, vuelvo y repito, es triste cuando se llegan a ver divisiones por metodologías dentro de la iglesia. Es que tal ministerio, es que se tiene que evangelizar así, ¿no? Gloria a Dios por esas personas que evangelizan así. Es que el ministerio, a nosotros nos han dicho, ¿sabe una cosa que me encanta tanto de Musú? Bueno, voy a hablar lo positivo, sí, que ustedes tienen los ministerios por parejas. No nos tiene que llenarse de orgullo, sino de satisfacción.
Porque nuestro movimiento no lo hacen por temor a la mujer. Cada uno verá la cuenta que le dará el Señor. No pueden haber directores porque todo tiene que estar controlado por los ancianos. Cada uno verá la cuenta que le dará el Señor. Nosotros nos sentimos felices de que aquí las mujeres estén a la par con los hombres. En todos los ministerios. Y quisiéramos también que en el ministerio de hombres también esté una mujer. Y que en el de las mujeres pues también es el esposo. Porque algunos tenemos que hacer de ujieres, ¿o no? Hermanos, hay iglesias que dicen que si usa cierto modelo de evangelismo o de ministerio como lo tenemos acá, sus estructuras se socavan. No lo creemos. Es que si el hermano no canta como los angelitos, no puede ser el director de coros. No creo que David Fernando, perdóneme que nombre a David Fernando, no había hablado con él, pero no creo que él diga, pues eso es cierto. Al contrario, diría, al contrario, que venga y cantemos. Porque es para el Señor, sí, pues ciertamente se tiene que tener algunas cualidades como las que tengo yo. No, mentira. Bájenlo de allá. Lucy, prohibido burlarse de este pobre hombre. Ahí sí está feliz, ¿no? Es así. Bueno, listo, no, ustedes cantan muy bonito, gloria al Señor. Y queremos que más gente se una. Entonces, hermanos, dice Pablo, nos dieron la mano. Pablo y los apóstoles sellaron un pacto público de unidad en la verdad. Una afirmación de que, aunque sus ministerios fueran diferentes en alcance, estaban unidos en la misma misión y en la misma verdad del Evangelio. Escúcheme bien, iglesia, y sobre todo los líderes de esta iglesia. Por eso nosotros seguimos perteneciendo a este movimiento. Porque podemos trabajar con las demás iglesias. Cuando recién comenzó esta iglesia, varios hermanos se me acercaron y me dijeron, Ovidio, ¿por qué no sacamos una personería jurídica para nosotros nomás? No suena mal, pero dentro del movimiento, Leo, Jorgito, hemos trabajado bien. Hay libertad. Es hermoso. No tenemos que estar así, pero estamos así y nos parece bonito. Nos ministramos los dones, ellos a nosotros, nosotros a ellos. Ahorita el 6 de julio, ¿cuándo? Es la congregacional igualita que hicimos el año pasado. Le estaremos notificando a todos. Entonces, queridos hermanos, uno puede tener unidad en la diversidad, porque es que cuando no hay diversidad, entonces se vuelve uniformidad, y eso es un error. No, una cosa es la unidad y otra cosa es la uniformidad. Entonces, es importante también tener eso. ¿Podemos tener diferencias en forma de culto? Sí. Aquí se nos habían metido unos hermanos que decían, no, pero es que allá se hace. Le dije, no, es que eso se hace es allá. Ten la bondad y si decides, vuelve allá. Podemos tener diferencias en forma de culto, pero si predicamos el mismo evangelio debemos caminar juntos. Por eso cuando algunos hermanos han ido a otras congregaciones, su culto es más animado, digámoslo así. Nosotros vamos en ese tránsito, pero no es porque querramos parecernos a nadie, no, es por la convicción que cada uno va teniendo. Pero no es que ese es el modelo correcto o ese es el modelo correcto, no. El modelo correcto es el evangelio de la gracia de nuestro Señor, amén. Entonces no peleemos por asuntos secundarios cuando hay una batalla crucial por la verdad. Y versículo 10, con eso termino, dice, Pablo dice en el versículo 10, dice, solo nos pidieron, ¿qué nos pidieron? Que nos acordáramos de los pobres. Y eso es precisamente lo que he venido haciendo con esmero. El único requisito que le pidieron a Pablo, requisito entre comillas, ¿no? El único requisito que le pidieron a Pablo fue que se acordara de los pobres. Algo que él ya procuraba hacer. Usted lo puede ver en 1 Corintios 16, lo puede ver en 2 Corintios capítulo 8, 9, 10, lo puede ver en Filipenses, lo puede ver en todo lado, donde Pablo levantó una colecta inmensa para los pobres de Jerusalén. Eso lo hacía Pablo constantemente. Entonces, esto nos muestra, queridos hermanos, que la verdadera fe y el verdadero evangelio siempre manifiestan amor práctico hacia los demás. Porque es que el evangelio y el cristianismo no es solamente una entelequía.
no es solamente atiborrarnos de conocimientos, de formación intelectual, no, 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 no. Eso tiene que bajar al corazón, porque la cruz es tanto vertical como horizontal. Y en eso la iglesia evangélica, no solamente nosotros como iglesia local, sino la iglesia evangélica, yo digo que es una deuda que tenemos. No nos alcanzamos a medir a la iglesia romana, que la iglesia romana trabaja mucho el tema del evangelio social. En eso tenemos nosotros, y gloria a Dios por el ministerio de misericordia, por Jorge y por Guiomar, porque trabajan incansablemente en buscar, en detectar a quienes ministrarles un mercado. Entre otras cosas, estamos allí, ellos están esperando quien les hable, porque ellos quieren hacer su ministerio de la mejor manera. Y esa es la función principal del evangelio también, hermanos queridos. Entonces, hoy tenemos nosotros que entender que el evangelio es equilibrio, acción y convicción, ortopraxis, acción y convicción. Por el amor al Señor, lo digo muy honestamente, que en esta congregación no haya nadie que aguante hambre. Por favor, por el amor al Señor, no permitan eso. Acérquense con confianza a Leonardo, a Jorge, a nuestras esposas, a mí mismo, a los directores de su propio grupo. Díganle a Liceo, mejor dicho, a todos los directores, Duber, todos los directores. Mire, estamos atravesando esta situación. Por favor, tanto que sea comida como que sea económica. Pues no tenemos millones y millones, solo billones. Pero sí queremos que nadie aguante hambre en nuestra iglesia. Aquí no estamos haciendo diezmo, recolecta para ver cómo compramos una mejor obra. Si el Señor no lo da, bien, pero el dinero es para reinvertirlo. Entonces, queridos hermanos, fe en acción. La fe no es solo teórica, sino que expresa o se debe expresar en servicio. Hoy en día algunos reducen el evangelio, repito, solo a la información. A mí me incomoda eso. Y lo digo con autoridad. Porque en mis primeros inicios yo no me perdía, cualquier instituto bíblico que me gustaba me metía. Pero el corazón, empieza la cabeza a ponérsele a uno grande y el corazón muy pequeño. Y cuando eso no hace su digestión, realmente nos olvidamos del propósito fundamental, que es convertir la fe en acción. Por eso, como estamos aprendiendo en Santiago, la fe que no obra no es fe que salva. La verdadera fe obra. Muéstrame tu fe por medio de darle un mercado a tu hermano, ayudándole económicamente. Y yo diré, esa fe me sirve. O ayudándolo en consejería. Aquí trabajamos mucho en esa área. Entonces, ¿cuántas iglesias, queridos hermanos, están divididas entre los que evangelizan y entre los que ayudan a los necesitados? No, debemos evangelizar y ayudar a los necesitados, porque ambas cosas son parte de la verdad. Andrea vivió años atrapada en la incertidumbre, con pactos financieros. Cada sacrificio le hacía pensar que quizás esta vez sí lograría alcanzar el favor de Dios. Pero el corazón de Andrea seguía la culpa. Allí seguía todavía la culpa como una sombra. Hasta que alguien le compartió el evangelio puro. Le dijo que la salvación no es una transacción, sino un regalo de la gracia. Su alma se quebró, pero esta vez no por culpa, sino por gratitud. Por primera vez sus rodillas tocaron el suelo, no para negociar con Dios, sino para rendirse ante su amor perfecto. ¿Cuántos Andreas hay hoy en nuestras iglesias buscando la verdad sin saber que ya les fue dada gratuitamente? ¿Seremos nosotros, querida iglesia, los que compartamos este mensaje que libera? Hermanos, hemos reflexionado sobre la vital importancia de defender la pureza del evangelio. En un mundo que busca redefinir, que busca diluir los cimientos, hermanos, es esencial aferrarnos a lo genuino. Cualquier atracción a la esencia del evangelio le roba su poder y su claridad, entiéndelo.
Si usted dice, yo vengo de una iglesia así, asá, por favor siéntese con nosotros, conversemos. Hay muchas mujeres y muchos hombres y muchas personas decepcionados con el cristianismo porque les vendieron un producto equivocado. Nunca fue cierto. Nunca mis hijos llegaron a Cristo. Nunca mi cónyuge llegó a Cristo. Nunca mi esposa. Nunca, 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 porque les enseñaron un evangelio diferente, distinto. La verdadera libertad, como nos está enseñando Gálatas, no reside en la ambigüedad, sino en la solidez de la verdad que nos libera de cargas innecesarias. Si usted tiene un problema con el dinero, usted necesita consejería para que reciba orientación e información de cómo se manejan las finanzas. Si usted tiene problemas con su fe, necesita recibir consejería para que aprenda a manejar la Biblia. Y así cada detalle, queridos hermanos, se llama el Evangelio en acción. El Evangelio en acción. La pregunta es, ¿estamos defendiendo y viviendo esta verdad con la pureza y la convicción que merece? Querida iglesia, que esta verdad sea nuestra bandera, sea la roca en la que estamos edificando y la esperanza que compartimos con valentía y claridad, transformando vidas. Amén. Padre, te damos gracias por tu muy santa y poderosa palabra. Te agradecemos, Señor, por el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Toda la gloria para ti, en su dulce y santo nombre. Amén. Señor les bendiga.